Bendiciones amigos y hermanos. El día de hoy tengo el privilegio de compartir una porción de la palabra. Les pido por favor que cierren sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre, en el que podemos meditar sobre tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, Padre. Que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo, fortaleciendo y limpiando nuestro corazón, Padre, para poder recibir esa palabra fresca, Señor, para poder atesorarla en nuestros corazones, Señor, y que el día de mañana, Señor, pueda dar frutos, esos frutos de tu Espíritu, Señor, que anhelamos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Jesucristo, Señor. Padre, añade bendición a tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, y no mis pensamientos, mis sentimientos. Que seas tú, Señor, a través de mí, Padre, mostrando a todo aquel que quiera y reconozca que tú eres su único y suficiente Salvador, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos y amigos, el día de hoy tengo el privilegio de compartir una porción de la palabra. El tema de hoy es rechazando la angustia. ¿Cómo nosotros podemos rechazar, apartarnos de la angustia? ¿Cómo nosotros podemos evitar entrar en angustia? El día de hoy les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Salmo 41, 11. Amén. Salmo 41, 11. Dice la bendita palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Amén. En esta porción de la palabra, el salmista estaba pasando por una situación de enfermedad. Lo podemos ver en el 10. Dice: pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merece. En el 11 dice: por eso sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Y en el 12: en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Amén. Analicemos, buscando en el diccionario, en varios diccionarios encontré una parte de lo que es la angustia. Hay definiciones por parte de psicólogos, por parte de algunos que escriben los diccionarios, algunos conocedores, ¿verdad? Pero en palabras sencillas dice: angustia es un estado de nerviosismo, de miedo e intranquilidad por un peligro, ¿verdad? Cualquier peligro que llegue a nuestras vidas, ya sea un peligro de muerte, ya sea un peligro de perder el trabajo, ya sea un peligro de perder a un familiar, un peligro de perder a un ser querido, no tanto que pase a otro mundo o que fallezca, ¿verdad? Sino simplemente que se aparte de nosotros, que tenga que viajar lejos, que tenga que apartarse de nuestras vidas, ¿verdad? Corremos esa angustia, ese peligro de que pues nos abandonen, ¿verdad? Por eso dice: por un peligro, cualquier peligro que llegue a atormentar nuestros corazones, nuestras vidas, se convierte en una angustia, ¿verdad? Y nosotros en este tema dice: rechazando la angustia. Aquí vamos a aprender cómo rechazar, cómo evitar la angustia, ¿verdad? Y poder algún día confesar y decir con tranquilidad:
Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Amén. Son 3 puntos muy importantes, son 3 puntos principales para poder evitar y rechazar la angustia. El número 1 dice la bendita palabra. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Ese es el primer punto muy importante para poder rechazar y evitar la angustia. Amar y reconocer a Dios sobre todas las cosas. El segundo punto es mantener una relación con Dios. Y el tercer punto es obedecerlo y apartarnos de todo pecado, ¿verdad? Con estos 3 puntos principales nosotros vamos a poder rechazar, vamos a poder eliminar, vamos a poder apartarnos de la angustia y así poder vivir confiados. ¿Confiados en quién? Confiados en Dios. Les pido que me acompañen en sus Biblias nuevamente, en la palabra del Señor, que nos dice en el Salmo 5, del 1 al 6. Salmo 5, del 1 al 6. Yo tengo en este momento, tengo la versión Dios habla hoy. Y el Salmo 5 nos dice, desde el número 1, voy a leer desde el número 1 hasta el 6. Salmo 5, del 1 al 6. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo, los malvados no pueden vivir a tu lado. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. Aquí el salmista lo primero que está haciendo es reconocer a Dios. Dice, Señor, Rey mío y Dios mío. Eso es el primer punto y el primer paso que tenemos que dar para poder empezar a rechazar la angustia. En algún momento de mi vida yo decía conocer a Dios. Me hablaban de Dios y decía, yo sí conozco a Dios. Yo sé quién es Dios. Pero en realidad, hasta ese punto de mi vida no conocía yo de Dios. Nunca había abierto una Biblia. Más sin embargo decía yo que conocía a Dios por lo que había yo escuchado, por lo que me habían comentado, por lo que me habían dicho, por lo que veía yo en las películas, lo que escuchaba yo en las canciones, pero en realidad no sabía yo quién era Dios. Nunca había yo abierto su palabra, entonces no podía yo saber quién es Dios. Pero aquí el salmista lo está reconociendo, dice, Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. Es una forma de reconocer a Dios hablándole, es una forma de reconocer a Dios diciéndole Rey y Dios mío, como lo dice el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, dice. Por sobre todas las cosas. No podemos poner a alguien delante de Él o poner a otra persona diciendo que Él es Dios o que Él va a llevarle el mensaje mío para que pueda escuchar mi voz. No, nosotros podemos hacer una oración y podemos decir Rey mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque Él nos escucha, porque Él está en todo lugar, está en todo momento. Entonces, ese es el Dios que tenemos que reconocer, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Vamos conociendo quién es Dios. Les pido que me acompañen al Salmo 25. Vamos a estar navegando por los salmos para poder entender por qué el salmista se dirige a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Vamos a ver quién es Dios. Salmo 25,
y lo voy a leer en esta porción de la palabra, Salmo 25 del 14 al 21. Y aquí en este salmo lo voy a leer a partir del 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos, no permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Amén. Esto es lo que dice el Salmo 25 del 14 al 22. Aquí nos podemos dar cuenta de quién es Dios. Él es el que te va a rescatar, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a sacar de tus problemas, Él es el que te va a librar de tus enemigos, Él es el que te va a proteger. Ese es el Dios del cual el día de hoy estamos hablando. No es cualquier Dios, no es el que al que le puedes decir, oh, necesito esto o necesito cualquier cosa y, y prender algo, hacer un ritual o cualquier otra cosa. No, es el Dios que creó el cielo y la tierra. A Él es en el que confiamos. Dice desde el 15: mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Dice el 17: mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. 18: siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Ahí le estamos pidiendo al Señor que nos perdone todo lo malo que podamos haber hecho a lo largo de nuestras vidas, que perdone nuestros pecados. Nos debemos de arrepentir sinceramente. Dice: mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. El 20: protégeme, rescata mi vida de sus manos, no permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Y el 21: esta es una clave principal, una clave fundamental de la cual Dios nos va a poder librar, Dios nos va a poder ayudar, Dios nos va a poder alcanzar, Dios nos va a ayudar a rechazar toda angustia. Dice que la integridad, ese es el 21, Salmo 25, 21, que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Que la integridad, una persona íntegra es una persona que es honesta, una persona que es leal, una persona que es justa, una persona que es disciplinada, una persona que es educada, es una persona que es responsable. Eso es una persona íntegra. Partiendo de eso, nosotros podemos entender qué es lo que necesitamos para que Dios nos libre de la angustia, para poder empezar a rechazar la angustia. Tenemos que empezar a ser honestos principalmente con Dios, honestos con nosotros mismos, honestos con nuestros familiares, nuestros amigos, ser leales, ser justos, ser disciplinados, educados. Muchos podemos ser honestos, leales, justos, disciplinados, pero con una educación que no es digna de una persona que se respete. Ya lo hemos visto en diferentes ámbitos de la vida,
algunos políticos que se ve que son honestos, leales, justos, disciplinados, pero no tienen educación. Y la educación es fundamental. La educación es el principio del respeto. Yo soy de México, hubo un gobernante en México, para ser exactos, un presidente, Benito Juárez, que dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces es parte de la educación respetar lo que no es de nosotros. Respetar es parte fundamental para poder decir que somos honestos, ¿verdad? Aquí nos está mostrando quién es Dios. Es el que nos va a poder librar de todo, angustia, problema, enemigos, de muchas cosas nos va a poder librar Dios, ¿verdad? Pero lo más importante es reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, proveedor, nuestro único refugio, ¿verdad? Como lo veíamos en el Salmo 5. Regresemos al Salmo 5. Dice Salmo 5 a partir del 1. La versión Dios habla hoy. Dice: Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. El 4. No eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ¿verdad? Ya que reconocimos a Dios como el Todopoderoso, como nuestro Rey, como nuestro Dios, es el principio para poder empezar una relación con el Señor. Es el principio para que nosotros podamos rechazar la angustia y apartarnos de toda angustia, de toda intranquilidad, de todo miedo, de todo nerviosismo por tener o cruzar un peligro, ¿verdad? En esa relación nosotros vamos a aprender a hablar con Él. Nosotros a eso le llamamos orar. Nosotros vamos a aprender a hablar con Él, a aprender a expresarle nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestros problemas, ¿verdad? ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Dice: de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Una de las claves principales en una relación con Dios es esperar. Paz, tranquilidad. No nos aflijamos, esperemos. No tratamos de que tener una solución pronta, una solución rápida, pero aquí lo dice la palabra, dice: y quedo esperando tu respuesta. No dice: dame la respuesta ya, quedo esperando tu respuesta. Es una palabra en la cual muchos no la podemos practicar porque hemos vivido en un mundo tan intenso, tan tenaz, que queremos las cosas rápido, que queremos en la actualidad todo habla de rapidez, de tener las cosas al alcance. Lo vemos en las comidas, ¿verdad? Ya comida rápida, queremos todo calentar luego en el microwave, poner una sopa y que en 1 o 2 minutos ya esté preparada, ¿verdad? Ya no tenemos esa paciencia para poder esperar las cosas, ¿verdad? En el internet vemos que es un poco lento y nos desesperamos, queremos que las cosas sean rápidas. Cuando vamos manejando, los que manejamos y vamos en el tráfico, queremos que todos manejen a la velocidad que nosotros vamos, ¿verdad? Cuando llevamos prisa. Cuando utilizamos el transporte, queremos que el bus vaya corriendo, queremos que el bus ya llegue, se tarda, pero no tenemos
esa habilidad de poder esperar, así como lo pide su palabra, ¿verdad? Quedo esperando tu respuesta. Es una forma de poder empezar a tener una relación con Dios, ¿verdad? Y ahí nos empieza a mostrar quién es Él en realidad. Leyendo su palabra, empezando a tener una relación con Él, vamos a poder empezar a leer la Biblia. Vamos a poder empezar a comprender muchas cosas que habíamos escuchado, pero cuando las leemos y cuando las empezamos a vivir, a experimentar, es cuando empezamos a tener una verdadera relación con Dios, ¿verdad? A lo largo de los salmos habla de eso: paciencia, conocimiento del Señor, amor al Señor. eh, ¿quién es en verdad Dios? Cuando a mí una vez me preguntaron quién es Dios para ti, pues de soy sincero, no supe contestar algo tangible, algo verídico, algo que en realidad fuera el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y para esto les voy a pedir que vayamos para conocer un poquito de quién es Dios. Vamos ahí mismo en el Salmo 147 y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Salmo 147 a partir del 4 hasta el 11 para darles una probadita de quién es Dios. Salmo 147, voy a leer a partir del 4 al 11. Dice: Dios es quien decide cuántas estrellas debe haber y a todas las conoce. Grande es nuestro Dios y grande es su poder, su entendimiento no tiene fin. Dios levanta a los humildes, pero humilla a los malvados. Cantemos al son del arpa himnos de gratitud a nuestro Dios. Dios cubre de nubes el cielo, Dios hace llover sobre la tierra, Dios hace que la hierba crezca sobre los cerros. Dios alimenta a los animales salvajes y a los polluelos de los cuervos cuando le piden de comer. Para Dios lo que cuenta no es la fuerza del caballo ni la fuerza del hombre. Para Él lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. Ahí está bien claro, clarísimo, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Dios es el que cubre de nube los cielos, el que le da de alimento a los animales salvajes, el que levanta a los humildes, el Todopoderoso, el Creador del universo. Ese es el Dios que hoy te estoy hablando. Ese es el Dios que hoy nos va a empezar a ayudar, nos va a empezar a guiar, nos va a enseñar cómo rechazar toda la angustia, cómo evitar toda angustia en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, Él nos creó, Él está desde siempre y para siempre. Dice en el vamos a leer mismo en el 147, en el 8. Dios cubre de nubes el cielo, Dios hace llover sobre la tierra, Dios hace que la hierba crezca sobre los cerros. ¿Quién? Dígame si en realidad quién que usted conozca, que usted haya escuchado, que usted haya visto, puede hacer todo esto que dice la Biblia. ¿Quién puede hacer que las nubes se formen? ¿Quién puede hacer que la hierba crezca? ¿Quién? Sino Dios, solo Dios. Solo Dios tiene ese poder. Dice el 5, grande es nuestro Dios y grande es su poder, su entendimiento no tiene fin. Esto quiere decir que Él es eterno. No hay quien pueda decir que va a vivir la eternidad más que Él. Conocemos de otras personas que hablan de dioses,
pero de dioses que nacen, crecen y desaparecen. No vamos a nombrar, porque nos tardaríamos aquí hablando de otros dioses. Lo más importante es hablar del Dios Todopoderoso. Lo más importante es conocer quién es Dios. Que el día de mañana a usted le pregunten, ¿y quién es Dios? ¿Quién es ese que dices que crees? Pues Dios es el que creó todo el universo, todo el mundo. Dios es el que nos creó. Y como Él nos creó, Él sabe qué es lo que nos puede angustiar. Él sabe qué es lo que nos puede atormentar. Y Él sabe que nos gusta. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe nuestros problemas. Él sabe todo lo que pensamos, lo que sentimos. Ese es el Dios del cual nosotros tenemos que empezar a mantener una relación. Ese es el Dios el cual nosotros debemos de conocer. Ese es el Dios al que nosotros le debemos de presentar nuestras angustias cada mañana, presentarnos y esperar en Él una respuesta. En nadie más. Y nadie más, no hay nadie más que nos pueda dar una respuesta más que Él. No hay nadie más que pueda librarnos de nuestros problemas más que Él. Pero ¿qué dice su palabra? Hay una clave muy importante para poder entender cómo Dios va a atender nuestro llamado, cómo Dios va a atender nuestras oraciones, cómo Dios va a atender todas nuestras peticiones. Y aquí lo vemos en el Salmo 147, al final en el 10 y en el 11 dice, para Dios lo que cuenta no es la fuerza del caballo, ni la fuerza del hombre, lo que muchos hombres piensan, no, que yo soy muy fuerte, yo esto y el otro, yo trabajo mucho, yo puedo tener riqueza, yo puedo mantener una familia, yo puedo tener carros, propiedades. Pero eso no es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios, para Él, dice en el 11, para Él lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. Eso es lo más importante para que Dios pueda atender nuestra oración, pueda atender nuestras súplicas, como lo veíamos en el Salmo 5. Regresemos al Salmo 5, que dice, escucha mi grito de auxilio, perdón, esta es otra versión, pero estábamos en la versión, Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, dice de esta forma, de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta, ¿verdad? Ahí esa es la clave, hablar con Dios, conocer quién es Dios, empezar una relación con Dios. Y ya vimos cómo va a atender nuestro caso, cómo va a atender cómo va a escuchar nuestra voz y cómo vamos a reconocer, cómo vamos a recibir una respuesta. A Dios lo que le agrada es la obediencia. La obediencia. Ahí mismo en el Salmo 5, continuando en el 4, dice, no eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores. Y el 6, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. Vamos a ver en el tercer punto, ya para ir culminando, vivir en obediencia, dice. Los 3 puntos principales dijimos es amar y reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, mantener una relación con Dios. Y el tercero, obedecerlo apartándonos del pecado, ¿verdad? Vivir en obediencia y no pecar. Ese es el punto número 3. Ya que reconocimos a Dios por sobre todas las cosas, ya que empezamos a tener una relación con Dios, debemos de vivir en obediencia para Él, apartándonos del pecado. Por ahí se dice que en la Biblia decía Dios ama al pecador pero odia al pecado. En la Biblia no dice eso, mis amigos y hermanos.
El que dijo esa frase, muy célebre, por cierto, que muchos lo toman como bíblico, pero no es bíblico, y ahorita vamos a ver por qué no es bíblico, fue Mahatma Gandhi. ¿Quién fue ese señor? Un señor que hablaba de una religión del hinduismo. Mahatma Gandhi dijo, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Dios no ama al pecador, mi hermano, mi amigo. No nos equivoquemos. Dios no ama al pecador. Y aquí lo podemos ver. Dice, volvamos al Salmo 5, dice 5:5, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos, tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. Y así podemos hacer una lista de los que infringen la ley de Dios, que son llamados pecadores, ese es ser un pecador. Dios no ama a ese tipo de personas. Él no ama al pecador. Odia al pecador y odia el pecado. Así como lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Vayamos al Salmo 7:11 para que veamos. No lo digo yo, lo dice su misma palabra. Y el Dios que dio su espíritu para que pudieran escribir esta porción de la palabra, esta Biblia, es el que estamos tratando de conocer, es el que les estoy hablando en esta tarde, noche, que es Salmo 7:11, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente en el Salmo 7:11, dice, los rebaños y las manadas de los animales, perdón, Salmo, estoy en el 8, perdón, 7. Salmo 7:11. Dios es juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Escuché bien, hermano, amigo. Dios es honrado, todos los días se enoja con los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Los pecadores, lo estábamos viendo ahorita en el Salmo 5. Salmo 5 dice, en el Salmo 5:6, tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Entonces, basado en esto, aquí nos muestra que Dios no ama al pecador. Dice que Él los odia. Salmo 7:11, Nueva Traducción Viviente, dice nuevamente, Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Leámoslo en otra versión para poder ampliar el conocimiento. Dice, la Biblia de las Américas dice, Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Quién es el impío? Aquel que comete pecado, aquel que comete desobediencia, aquel que está insujeto a la ley de Dios. En la versión Dios habla hoy, dice, en el mismo capítulo 7:11, dice, Dios es justo, que condena la maldad en todo tiempo. Ahí está hablando de la maldad. Por eso a veces hay confusión de que Dios aborrece el pecado. Aborrece el pecado y el pecador, dice. Porque en la versión Biblia de las Américas dice, Dios es justo, juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío, no contra el pecado, contra el impío. Y aquí está bien claro, el impío es el que hace pecado. Así de fácil y sencillo. Veamos lo que dice en el libro de Oseas 5:15. Recordemos que Oseas fue Oseas 5:15. Oseas
5:15, en la versión que quieran usted verlas, en la versión que usted tenga a la mano. Vamos a la más concurrida, a la que cualquiera tiene acceso, la Reina Valera, ¿verdad? Dice Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcas su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahí nos damos cuenta de que Él no ama al pecador. Él quiere que reconozcamos que hemos pecado y que busquemos su rostro y nos arrepentamos. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas, que nos arrepentamos de todo pecado. El profeta Oseas estaba profetizando para Israel, para Judá. Lo podemos ver desde el capítulo, desde el mismo capítulo, versículo 11 dice: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. El 12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. El 13, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Y el 14, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, y yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Y por fin el 15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Eso es lo que dice la Reina Valera. Hasta que reconozcamos que somos pecadores y busquemos el rostro de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Si no dijera ahí, pues yo los amo así como con sus pecados vengan a mí. No, Él quiere que nos arrepentamos. Dice, volveré luego a mi lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y vengan a buscarme. Esa es en la versión Dios habla hoy. En medio de su angustia me buscarán. Tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de lo mal que hayamos hecho. Eso es lo que quiere Dios. No caigamos en ese error de decir, ay, pues es que Dios ama al pecador y pues si no soy pecador no me va a amar. Por eso hay que aclararlo bien, que en la Biblia no está escrito que Dios ama al pecador. Dios aborrece a los pecadores. Él ama al que se arrepiente del pecado. Él ama al que reconoce sus pecados y se aparta de ellos. Él no nos ama como pecadores, Él nos ama como arrepentidos. Él nos ama como unas personas que no queremos pecar más. Él, eso es lo que ama, a una persona que se arrepiente, a una persona que reconoce que ha vivido en pecado, que ha ido cometiendo mentira, ha ido cometiendo robo, ha ido cometiendo lujuria, que ha cambiado el origen de la vida, de decir hombre y mujer, aquel que quiere cambiar ese origen y decir que Dios no hizo hombre y mujer nada más, que hizo otro tipo de personas con otros pensamientos, con otros deseos. No, hermanos, Dios quiere que nos arrepentamos, que nos apartemos de esos caminos. Dice, fíjese lo que dice traducción lenguaje actual, el mismo versículo del Salmo capítulo 7, versículo 11. Dice, tú eres un juez justo y siempre castigas a los malvados. Y el 12 dice, si estos no se arrepienten, tú afilarás tu espada y prepararás tu arco. Fíjese lo que dice ahí, si estos no se arrepienten.
tú afilarás tu espada y prepararás tu arco. Eso es muy importante. Ahí nos dice que vengamos con nuestros pecados y así de fácil y sencillo podemos vivir y habitar en la casa del Señor desde ahora y para siempre, ¿no, hermanos? Amigo, nos tenemos que arrepentir del pecado, dice. Si estos no se arrepienten, tú afilarás tu espada y prepararás tu arco. Entonces está muy claro, para poder rechazar la angustia, para poder apartarnos de la angustia y para poder ver que nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, primeramente tenemos que reconocer a Dios. Segundo, comenzar una relación con Dios. Y ya que comenzamos una relación con Él, tenemos que empezar a ser obedientes a lo que dice su palabra. Por eso es muy importante en esa relación poder empezar a escudriñar la palabra, poder empezar a anhelar, escuchar su palabra. En estos tiempos difíciles vemos que nos es imposible ir a una congregación, escuchar su palabra, pero hay congregaciones que predican la sana doctrina mediante YouTube, mediante Facebook. Podemos preguntar, podemos indagar dónde, qué enlaces estar escuchando, qué predicaciones estar oyendo, qué podemos estar viendo, qué mensajes son los que nos pueden edificar. Perdón. Y de esa forma empezar a ser obedientes, de esa forma empezar a poder tener esa relación con el Dios Todopoderoso, con el Dios, el Creador. Ya vimos quién es Dios, el que crea, el que da, el que hizo y el que seguirá haciendo milagros a lo largo de la eternidad, porque su palabra no va a cambiar. Los tiempos pasarán, los tiempos cambiarán, pero su palabra jamás va a pasar. Así lo dice una porción de la palabra. Y ya para ir culminando, mis hermanos, volvemos al Salmo 41, en el versículo con el que comenzamos, que dice, voy a leerlo en la traducción, nueva traducción, dice 11, Salmo 41, 11, sé que soy de tu agrado porque no permites que mis enemigos triunfaran sobre mí. 12. Has preservado mi vida porque soy inocente, me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Por la eternidad, eso es lo que debemos de buscar, una vida eterna. Y ya para culminar el 13 dice, alaben al Señor, Dios de Israel, que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Con eso los dejo, mis hermanos y amigos. Alabemos al Señor, el Dios Todopoderoso, que vive desde ahora y para siempre. Busquemos, anhelemos esos 3 puntos: amar a Dios y reconocerlo por sobre todas las cosas, iniciar y mantener una relación con Dios, y lo más importante para poder sellar y poder estar rechazando toda angustia, apartarnos de toda angustia, es obedecerlo en todo lo que esté escrito aquí en su palabra. Lo más importante, hermanos y amigos, apartarnos del pecado para poder llegar a esa eternidad con Él, para poder vivir en la eternidad con el Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia y cuídense en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles. Cuidémonos, reconozcamos las directivas que nos dan para poder salir, para poder asistir a una congregación, para poder ir a hacer nuestras compras, usando tapabocas, sanitizer,
manteniendo la distancia. Hagamos caso. Desde ahí nos empezamos a dar cuenta quién es obediente, quién es íntegro y quién es honesto. Que el Señor les bendiga.